derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran de amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformarás mi ser. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar. Me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran de amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformarás mi ser. Eterno, solo tú transformarás mi ser. Gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos adorarte y bendecirte. Solo tú eres nuestro Dios, solo tú eres nuestro Señor y Salvador. Queremos adorarte con todo nuestro ser. Aquí estamos para adorarte. Todo lo que soy, allí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
Damos gracias a ti, Señor, por permitirnos ser una ofrenda de amor. Queremos seguirte adorando un tiempo más, Señor, en esta noche, porque tú eres digno de adoración y de alabanza. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey.
damos gracias a ti, Señor, porque tú eres Rey. Gracias te damos en esta noche por el privilegio de poderte orar, de poder venir delante de ti, Señor, y adorar, de poder pedir como nos enseñaste tú, Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, poder alabar tu nombre y poder decir la gloria hacia ti, que tu reino se establezca en las vidas, en los corazones, y que al final, cuando tú regreses, todo sea restaurado a como debería haber sido siempre, como fue en un principio y aún mejor, antes del pecado, antes de la muerte, antes del dolor, antes del sufrimiento, antes de la enfermedad, antes de los conflictos, de las guerras, de las envidias, de los rencores. Antes que todo eso viniera, tú te paseabas en medio de los que habías creado, los seres humanos, y volverá a ser así, Señor. Ahora te paseas en nuestro corazón por la presencia de tu Espíritu y nos das un alivio grande, aunque aún no hayan cesado los quebrantos de esta vida. Nos das un pedacito de cielo, Señor, en la tierra, por las arras, por la presencia de tu Espíritu, que son las arras de nuestra redención eterna, en tu presencia, mi Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre mismo de Jesús. Amén. Buenas noches, Eliezer David. Buenas noches, Michael. Buenas noches a quienes nos ven. Estamos en esta noche de miércoles de oración, compartiendo juntos, y vamos a interceder juntos delante del Señor. Le voy a pedir a Michael que por favor nos lea Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, y vamos a reflexionar allí para orar en esta noche. Amén. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien, ese es el inicio del primer viaje misionero. El miércoles pasado quedamos en el capítulo 12 y vimos cómo habían matado a Jacobo, habían encarcelado a Pedro, la iglesia había orado, Pedro había sido liberado, y cuando llegó incluso Pedro, liberado milagrosamente por el Señor, estaban orando. Y hablábamos de orar intercediendo por los predicadores y por los creyentes que sufren. Algo que no dijimos la semana pasada, antes de entrar en el capítulo 13, es que al final del capítulo vemos cómo Dios de una u otra forma termina haciendo justicia. Algunas veces de una vez lo vemos acá en esta tierra, y otras veces se reserva todo el juicio para después de esta vida. Pero ese mismo que se levantó, ese líder puesto en el pueblo judío para matar a Jacobo y poner preso a Pedro, por un conflicto interno en la nación, o en la sección de la nación que él gobernaba, por el Imperio Romano, terminaron en disputa y pública, y él empezó a arengar. La Biblia dice que por cuanto no le dio la gloria a Dios, ahí quedó muerto. Algunos concluyen, ese texto es una expresión típica de la época, es un poco complejo de entender. Concluyen que la gente estaba diciendo palabra, y ahí dice palabra de Dios, o palabra de un ángel, o palabra de alguien divino y no de hombre, que le estaban adorando, y que él se tomó esa adoración y por eso Dios lo mató. En este tiempo hubiéramos dicho murió de un ataque cardíaco o algo por el estilo, pero murió porque no le dio la gloria a Dios.
Otros dicen que lo que estaban diciendo era que querían escuchar una palabra de Dios y no la palabra de un hombre, pero de todas formas él se ensoberbeció por encima de Dios, dándole sus propios conceptos e imponiendo su voluntad. Y ese mismo que había matado a Jacobo y puesto preso a Pedro, murió frente al pueblo. Ahora en el capítulo 13, vemos que después de la muerte de Herodes, que es de quien estaba hablando, al final del capítulo 12 dice el versículo 29, es el último, 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Está hablando de todo lo que pasó allí con Pedro en Jerusalén, y de una vez mete a Pablo, y de aquí para adelante prácticamente es la historia de la extensión del reino de los cielos a través de Pablo. Entonces nos dice qué pasó mientras Pablo se fue, estuvo en Antioquía, mientras todas estas cosas pasaban en Jerusalén, él estaba con Bernabé, lo que acaba de leer Michael. ¿Qué era lo que habían allí en Antioquía? Habían profetas y maestros. Lo que se deduce que Pablo había durado mucho tiempo ya, algunos lógicamente habían pasado ya más de 10 años desde su conversión, y se había convertido en uno de los instructores de parte de Dios en la iglesia de Antioquía, una iglesia que no fue formada por apóstoles, pero que ahora tenía profetas y maestros. Y hay que recordar que el profeta en ese tiempo era necesario porque no existía la palabra de Dios, tenía que traer una inspiración Dios para que fuera quedando establecido cómo se aplicaba el Antiguo Testamento al Nuevo. Hoy tenemos la Biblia, pero ellos enseñaban. Y lo cierto es que ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién dice ahí la Biblia que habló o que les dijo algo? El Espíritu Santo, directamente. ¿Cómo sería eso? No tenemos ni idea. Es una especulación pensar si fue una persona, como dice que habían profetas, que fue tomada por el Espíritu Santo para dar la palabra, o una voz audible delante de todos, o escuchándola a todos, o de pronto ellos interpretaron que fue el sentir que todos tuvieron, como estaban ayunando y orando, que lo puso Dios en el corazón de ellos, entonces que era el Espíritu Santo que les estaba hablando. Podía ser una de cualquiera de esas cosas. Lo cierto es que estaban ellos reunidos, y habían muchos, incluso de los que se nombran, hay uno que se le llamaba níger. Hoy en día, con todo el problema racista y todo lo demás, níger significa negro. Sí. Hermanos, lo que quiere la Biblia cuando pone rasgos distintivos no es discriminar, sino mostrarnos que habían de todo tipo de condiciones sociales, raciales, nacionales dentro de una iglesia. Y así tiene que seguir siendo hoy. A mí me asusta con todo lo que está pasando hoy en día que hayamos llegado a un tiempo en que solo hubieran iglesias de blancos, iglesias de negros, iglesias de latinos, chinos, y todavía lo hay, ¿no? Y tiene una razón específica cuando llega uno a un lugar con mucha gente de su pueblo, como los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos y establecieron iglesia ahí, pues llegaron todos juntos, pues hacían su culto juntos, pero luego tiene que ser de todos, para que de entre todo tipo de personas que se convierten al Señor, Dios muestre a través del Espíritu Santo quiénes son los que le van a servir. Y no sea porque decimos, no, este me gusta porque tiene dinero, como decíamos que día en Santiago, que no es hacer acepción de personas, o este me gusta porque tiene un título profesional, o este me gusta porque es del país que a mí me llama la atención, del color de piel, del acento, del origen, no, sino que sea el Espíritu Santo el que diga, el que determine. Y ahí fueron dos judíos, Bernabé y Saulo eran judíos, el uno de diferente nacionalidad porque tenía nacionalidad romana, Saulo, nacido en Tarso, y el otro Bernabé, que lo había llevado ante los discípulos y le había colaborado cuando vio que se convirtió.
Pero ¿qué dice que estaban haciendo, Michael, en el versículo final, el 3? ¿Habiendo qué? Ayunado y orado. Eso es lo que resaltamos todos los miércoles, la oración y también con ayuno. Habiendo ayunado y orado. Le impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos ahí fue para que fueran sanos, como pasaba en los evangelios cuando Cristo sanaba a algunas personas. No fue porque estuvieran enfermos. ¿Por qué les imponían las manos cuando los iban a despedir? Eso era como derramando el Espíritu Santo sobre ellos. Claro, orando para que el mismo Espíritu Santo que los escogió, orando para que Él sea el que los dirija, los guarde, los equipe. Es como cuando en el Antiguo Testamento le colocaban el aceite a un rey para decir, este ahora está ungido para ser rey, apartado por Dios para esto. De hecho, la palabra dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, cuando ungían a un rey, lo apartaban para reinar. Cuando ungían a un profeta, lo apartaban para profetizar. Cuando ungían a un sacerdote, lo apartaban para el sacerdocio. Aquí ellos los apartaron para la obra misionera. Pero lo que venimos recalcando es que la imposición de manos acá, junto con la oración, lo que querían era mostrar que oficialmente ellos estaban orando y estaban diciendo que creían como líderes de la iglesia de Antioquía que ellos estaban llamados por el Espíritu de Dios a ser misioneros. ¿Qué iba a pasar de ahí en adelante? Ellos no sabían. Entonces sencillamente los apartaron porque el Espíritu los apartó, ayunaron y oraron y les impusieron las manos. Necesitamos orar por gente que predique la palabra, ¿cierto? Y que sean ministros. Pero hoy queremos resaltar algo especial, y es que llenemos de oración cuando enviamos a alguien. Aquí fueron enviados oficialmente como misioneros a plantar iglesias, a predicar el evangelio en cualquier lugar del mundo donde los dirigiera el Señor. Pero a veces en las iglesias nosotros les pedimos a las personas evangelicen, y tiene que ser algo de sus vidas normal y natural, pero también a veces hace falta que, como dice Romanos capítulo 10, los enviemos. ¿Quién predicará o quién creerá si no hay quien les predique? O si no oyen, ¿quién oirá si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si no fuera enviado? O sea, que las personas de la iglesia sepan, los creyentes, que han sido enviados. Entonces es bueno a veces sentarnos con las personas a orar por ellas para que recuerden su llamado a predicar el evangelio, así no sean misioneros. Lo que necesitamos es obreros, y hoy le vamos a llamar oración por obreros. ¿Usted recuerda cuando allá en Mateo capítulo 9, si no estoy mal, versículo 35, 36, dice que el Señor miró a las multitudes y vio que eran como ovejas sin pastor, y que la mies era mucha, Y los obreros eran pocos. y que Él le dijo el Señor a los discípulos, orad por obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Obreros, oremos por obreros, oremos por personas que se sientan enviados. Cuando uno predica el evangelio, ¿por qué lo predica, Michael? ¿Usted qué piensa? Porque la mayoría de gente, no importa lo que contestemos en este momento, no lo que la Biblia dice, la mayoría de la gente que predica el evangelio, bien o mal o regular, como lo predique, pues deberíamos hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué lo predica? ¿Qué estará pensando cuando lo predica? ¿Será que está pensando en qué? ¿En que tienen que hacerlo obligados, porque les toca, porque quieren? ¿Usted qué piensa, la mayoría? Hay ciertos puntos de vista, las personas pensamos diferente y unos piensan que porque es un mandato. Uh-huh. En Mateo 28, cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Otros por compasión también a las almas, porque son personas que si no se arrepienten pueden ir al infierno, pues si se mueren en esa condición. Y por amor a ellos mismos, porque alguien también dispuso de su tiempo, de su espacio, de sus comodidades, por predicarnos a nosotros. Y es como que si fuese algo en cadena, nosotros también deberíamos tener esos, digamos, esos principios. Claro, todo eso es un conjunto.
Que nos haya mandado el Señor a hacerlo no significa que lo hagamos de mala gana. Que nosotros nos compadezcamos por las personas no significa que lo hagamos como Dios nos lo mandó. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Y al mismo tiempo que lo hagamos por agradecimiento porque alguien lo hizo con nosotros, no significa de que no estemos amando a las personas ni que no estemos obedeciendo al Señor. Tiene todo que ir eso en conjunto, tiene que haber un sentir en el corazón. Pero a mí y todo eso es cierto. Esto que acaba de decir Michael es cierto. Pero para ejemplificar, y quiero que oremos por eso, por favor, hay un pastor en Cúcuta que yo conocí, que él no tenía carné en su iglesia porque era independiente, pero era buen predicador de calle. Entonces un día le preguntaron: ¿y usted qué permiso tiene para predicar? Entonces él fue y se hizo un carnet que decía, por tanto, id y hacer discípulos. Colocaba la orden y decía: esta es la orden que tengo para predicar. Y colocaba el texto bíblico. Alguien me mandó y yo soy un enviado. Yo no estoy hablando porque yo quiero inventármelo, sino porque me enviaron. Y él lo decía como cuando un presidente manda a un embajador a otra nación. Él se sabía enviado a hacerlo. Él no se sabía haciéndolo. Sí, él quería a las personas, pero no solo por eso. No se sabía haciéndolo, sí, porque él agradecía que el Señor a través de alguien lo hubiera evangelizado y convertido, sino porque él sabía que era comisionado para hacerlo. Ojalá todos los creyentes nos sintiéramos así, como embajadores. De hecho, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Entonces vamos a orar por ello, pero antes de orar por ello, vamos a complementar el texto. Tengan en cuenta que salen, van a Chipre, en Chipre pasan por un lugar hasta Pafos. En Pafos tienen ciertas dificultades con un tipo que no quería dejar que le predicaran al procónsul. Luego pasan de allí a otras ciudades y vamos a leer esas ciudades resumiéndolas para antes de orar, ver en el capítulo 14, en el versículo 21. Michael, por favor, nos lee del 21 no, mentiras. Bueno, yo ya no veo. Muy bien. 14, 24. Pasando luego por Pisidia, ¿sí? Hasta el versículo final, hasta el 28, señor. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pamfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, ahí apenas menciona Pisidia, que es una región, y Pamfilia, ¿no?, que es una región. Veamos las ciudades. Ahí dice que después ellos narraron todo, rapidito, del 21 al 23, por favor. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a veces de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, entonces dijimos que empezaron por Chipre. Allí nos dicen que ya estaban en una ciudad que se llama Derbe, no lo leímos, pero así dice en el versículo 20, y luego se devolvieron por Listra, Iconio y Antioquía. ¿Saben qué pasó durante todo eso? Ellos tuvieron grandes dificultades, pero al final el Señor los respaldó. Ellos venían de Antioquía de Siria y terminaron en Antioquía de Pisidia, que es la región. Y por todas estas ciudades pasaron, y fue tan fuerte la persecución que los judíos que los persiguieron en Antioquía y en Iconio fueron hasta Listra y hasta Derbe para perseguirlos. Entonces ellos, cuando regresaron, les certificaron, porque muchos se convirtieron,
que a través de muchas tribulaciones teníamos que entrar al reino de los cielos y establecieron, ¿qué dice allí? Ancianos, dicen. Constituyeron. Ancianos en cada iglesia. ¿Y qué son los ancianos? ¿Gente viejita? Pastores, sí, gente sabia, líderes. Sí. Y el anciano naturalmente desde la antigüedad y en la religión judía también era una persona de edad por la experiencia en Dios, pero ahora también podía ser, como lo llegó a ser por ejemplo Timoteo en Éfeso, pastor. Los pastores eran de entre los ancianos, eran casi como sinónimos, igual que los obispos. Siendo joven llegó a serlo por la experiencia en Dios, la experiencia en Cristo, no solamente por ser de edad avanzada, sino por la experiencia y la madurez en el Señor. Entonces establecieron líderes ancianos en las iglesias cuando regresaron por cada lugar. De hecho, en una de esas ciudades a Pablo lo recogieron muerto, pensaron ellos, y se levantó y siguió, lo apedrearon. Entonces ellos eran valientes, se devolvieron para establecer y hacer lo mismo que hicieron con ellos. A los líderes, dice ahí, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo mismo que hicieron con ellos hicieron con otros, porque siempre es necesario decirle a las personas: ustedes quedan encargados de continuar la obra del Señor, que se responsabilicen. Y aquí en esta noche queremos decirles, vamos a orar para que usted sienta la responsabilidad, si Dios lo ha llamado a un ministerio, a la que Dios lo ha llamado, ojo, pero respaldado por la oración y el ayuno, o la encomienda, o el envío que le dé una iglesia, un grupo de hermanos, ¿sí? En este caso fueron los de la iglesia de Antioquía de Siria, sobre Pablo y Bernabé, o los misioneros que venían de parte de la iglesia madre de Antioquía y de Siria, sobre las iglesias de Listra, Iconio, Derbe y Antioquía de Pisidia. Pero que alguien lo respalde, pero que si no es ministro, misionero, ni pastor o anciano en una iglesia, sienta que Dios lo está enviando y que perciba como en la iglesia ahora le estamos diciendo, si no lo había escuchado, se le quiere decir: vaya y vamos a orar por usted y vamos a pedirle que Dios le dé esa carga de ser enviado, porque lo que faltan son obreros. Alguien dijo por ahí, hay mucho cacique y poco indio. Hay mucha gente de pronto que quiere liderar, pero pocos que quieren trabajar bajo un liderazgo, y ambos tienen que saberse enviados. Vamos a orar por sus necesidades, sí, pero vamos a orar un momento para que usted se sienta enviado, se sienta enviada por Cristo, para que en esta noche usted perciba cómo estamos orando por su vida, y aunque no estamos en ayuno en este momento, sí estamos orando para que Dios ponga la carga en su corazón de acercarse a alguien y predicarle el evangelio. Si no lo sabe, si no sabe cómo hacerlo, o sabiéndolo se confunde cómo hacerlo, ore al Señor, lea la Biblia, y si es el caso, pregunte a un cristiano maduro, por teléfono, por internet, cómo compartir eficazmente con alguien el evangelio, pero no pierda la oportunidad. Recuerde que esto que hicieron ellos en todas esas ciudades, lo tenemos que hacer nosotros en nuestras ciudades, en nuestro entorno. Tal vez nuestra Iconio, donde casi nos matan o nos apedrean, nuestra Listra, nuestro Derbe y todo lo demás, no sea otra ciudad, sea otro barrio, sea otra casa, sea otra cuadra, sea otra persona diferente a las que ya conozco, o la misma que conozco, pero ahora queriendo abordar su vida. Y tal vez yo reciba oposición del mundo. Está bien, tenemos que saber que estamos en un mundo que se opone al evangelio, pero si estoy haciendo la obra de Dios, como Pablo, me voy a levantar, aunque sea apedreado, aunque sufra dificultades, voy a continuar, porque sé que estoy haciendo la obra del Señor, me sé enviado. Y entonces las demás dificultades pierden tanto, se les pierde el tanto problema, porque nos damos cuenta que no son tan grandes como las dificultades que se ponen frente al reino de Dios cuando se empieza a predicar el evangelio. Que las dificultades de esta época no sean tan grandes delante de nosotros comparado con el llamado de predicar a Cristo. ¿Qué tal si oramos, Michael, por eso? Para que las personas se sientan enviadas por el Señor a predicar el evangelio. Padre Celestial, esta noche queremos llegar delante de tu presencia, Señor. En primer lugar, te damos muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú has puesto ese sentir en nuestros corazones, Padre de la Gloria. En esta noche queremos colocar delante de tu presencia a todas las personas que conforman a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a tu remanente fiel, Señor. Pon en nuestros corazones cada día el sentir, Dios Todopoderoso, y el anhelo de ir a la mies, Señor. Ir y hacer discípulos, Señor, a las naciones, a los barrios, a los pueblos, a las veredas, a las ciudades, a otro país, Señor, pero que cumplamos con esa gran comisión, Señor. Que cada día podamos tener ese sentido de pertenencia, Señor. Esa responsabilidad que tú has delegado para con nosotros, Señor, que podamos cumplirla de buena manera. En primer lugar, pensando que tú nos has amado a nosotros y que también has amado a las demás personas, Señor, que aún viven en un mundo en tinieblas, viven en un mundo de aflicciones, de tribulaciones, pero que tú tienes un plan maravilloso para con ellos, Señor. Que nosotros podamos ir, Señor, y que podamos predicar tu palabra. Que el reino de los cielos sea extendido sobre la tierra a través de nuestras vidas, Señor. Que podamos ejercer nuestro título de embajadores del reino de los cielos. Y que podamos llevar ese mensaje de salvación, Señor, hasta las confines de la tierra. Que no seamos perezosos, sino que seamos diligentes, Señor, con la extensión de tu reino en este mundo, Señor. Que cada día, Padre Celestial, nos dé la oportunidad de poderle predicar a una persona que no te conoce, Señor. Una persona que tal vez no ha pensado a lo que se atreve, a lo que se atrevería, Señor, si muere en esas condiciones, Señor. Porque creemos que nuestra vida aquí en la tierra es eterna y que después que morimos, Señor, vamos delante de tu presencia y es un error que el mundo nos ha dado a nosotros. Pero que nosotros podemos, Señor, predicar tu mensaje, enviar, Señor, a aquellas personas también a otros países, a llevar el mensaje de salvación. Especialmente, Dios Todopoderoso, queremos pedir por el Medio Oriente, por el África, por esos continentes donde tu evangelio, Señor, ha tenido resistencia, Padre Celestial, por causa de los gobiernos, por causa de las religiones, Padre de la Gloria. Queremos pedirte que seas tú quien trate en los corazones de cada uno de ellos, Señor. Esos corazones de piedra, que tú lo puedas transformar en un corazón de carne, Señor. Sensible a tu voz, Señor. Sensible a tu palabra. Y que cada día nosotros podamos tener ese compromiso, Señor, de poder ir y hacer discípulos a todas las personas, Padre Celestial. Porque tú, Dios Todopoderoso, así como nos has amado a nosotros, los has amado a Él. En tu nombre, Señor, queremos colocar esta petición delante de tu trono, Señor, creyendo que cada día se van a ir añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos, Señor. Pero que eso no viene sin trabajo, sino que haya compromiso de nuestra parte, compromiso de tu pueblo, para poder extender tu reino en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén. Amén. Antes de orar por necesidades, déjeme darle un tip. Un clic es el que engancha hojas. Un tip o una especie de pequeño consejo con respecto al evangelismo. No es tan difícil. Se dan cuenta que oramos por necesidades, ¿cierto? Recuerde esto: necesidades son oportunidades. Necesidades son oportunidades. Necesidades son oportunidades. Si estamos orando para que usted sienta que tiene el llamado de parte de Dios, si es creyente, y se sienta enviado a predicarle a otros, ¿cómo predicarle? Mire las necesidades. Son oportunidades para predicarle. Ahora vamos a orar por ustedes, por sus necesidades, pues son oportunidades para orar también por ustedes y para que ustedes vean la mano de Dios en su vida y consideren rendirse a Cristo en arrepentimiento por sus pecados y en fe delante de Él. Entonces, este es el tip o el consejo pequeñito. ¿Cómo le comparto a fulanito o sutanito? Mire, fulanito o sutanito, qué necesidades tiene. Si puede ayudarle a suplir sus necesidades, no siempre son físicas o económicas,
a veces son de consejo, de compañía, a veces son de consuelo, a veces son necesidades de simplemente orientación. Si puede suplirlas, súplalas. Si no, de todas formas, si puede hacer algo, ore por él y dígale a la persona: yo quiero acompañarlo en sus necesidades, ¿puedo orar por usted? Y esa necesidad por la que usted está orando, Dios se glorificará. ¿Por qué lo sé? Lea por favor en su casa el capítulo 13 y 14 y se dará cuenta que una de las cosas que Dios hizo a través de Pablo para que en una ciudad lo recibieran, precisamente donde lo terminaron apedreando, porque muchos se convirtieron, es en la ciudad donde había un hombre cojo y a través de Pablo Dios lo sanó. Entonces había una necesidad muy grande, Dios usó a Pablo para esa necesidad. Pero así una persona, por ejemplo, estuviera muy enferma y no se sanare, solo por el hecho de que usted se interesara por la obra de Dios realmente en esa vida, en esa necesidad, y orara con todo el corazón, y la persona percibiere que usted le interesa y ora por su necesidad, la persona empieza a ver el amor de Dios en su vida y empieza a interesarse por el evangelio que usted predica. Y usted le puede decir de ahí en adelante, si hay necesidad de sanidad, le puede decir: vamos a orar por la sanidad, pero vamos a pedir también a Cristo que le enseñe que todos moriremos, entonces necesita una sanidad más grande todavía, la sanidad del corazón, el cambio del alma, y eso se llama salvación, y le empieza a predicar cómo Cristo pagó para que seamos salvados o transformados en el corazón. Si le dice: tengo necesidad de dinero, se ora por la necesidad de dinero, pero se le dice: pero lo más importante es que usted tenga una relación con el proveedor, aquel que provee el dinero, y esa relación es por medio de Cristo, y proveyó antes de dinero, proveyó a Cristo para que podamos ir a Él por provisión, y le explica el evangelio. Si la necesidad es de reconciliación, tengo un conflicto, le vamos a decir: bueno, usted tiene un conflicto, tiene un problema con la pareja, con la familia, vamos a orar para que ese conflicto pase, para que se tranquilice todo, pero también vamos a pedirle a Dios que le recuerde que Cristo vino precisamente para reconciliarnos con Dios, porque el conflicto más grande no lo tenemos con la familia, sino con Dios mismo por nuestro pecado. Dios es muy bueno, quiere perdonarnos, pero nosotros estamos en conflicto con Él por nuestro pecado, y no puede hacerlo si no nos reconciliamos con Él, confiando en Cristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y si se da cuenta, seguimos y seguimos y seguimos, y necesidades son oportunidades de oración y de presentación del evangelio. Así que siempre hay hay que identificar a las personas, hay que invertir tiempo viendo cuáles son sus necesidades, y con esas necesidades verlas como oportunidades para orar y luego predicar. No inmediatamente, tal vez, en un principio tal vez solo orar, en un principio ni siquiera orar, solo escuchar, y luego cuando nos dé la oportunidad, orar, y luego cuando nos dé la oportunidad, predicar. Pero nos damos cuenta que necesidades son oportunidades para que el evangelio se extienda grandemente. Vamos a orar por sus necesidades, que nosotros sí lo vemos como oportunidades para que Dios se glorifique en su vida, pero también para que no solo se glorifique contestándole en sus necesidades, sino mostrándole a través de sus necesidades la necesidad más grande de Él a través de Jesucristo, para que si ya es creyente se fortalezca en esa relación, y si no lo es, se arrepienta de sus pecados y se entregue a Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos enviaste a un mundo que, como al principio de esta reunión decíamos, no tenía ni pecado, y por eso no tenía enfermedad, ni muerte, ni conflictos, ni persecuciones, ni guerras, ni envidias, ni homicidios, ni mentiras, ni blasfemias, ni violencia, ni violaciones, ni nada de lo que vemos hoy en día en la práctica o en el corazón de las personas. Pero al mismo tiempo te damos gracias porque en tu infinita sabiduría todas esas cosas que vienen como consecuencia de nuestro pecado y del pecado de la humanidad son
necesidades de ti o muestran nuestra necesidad de ti y se convierten en oportunidades para ver tu gloria en nuestras vidas. Ponemos en tus manos las necesidades de quienes nos ven y nos oyen. Alguno necesita sanidad en su cuerpo y necesita sanidad en su cuerpo porque está enfermo, porque tiene algún proceso difícil o duro en su salud y porque todos de una u otra forma vamos a enfermar algún día y vamos a tener procesos duros en nuestra salud que nos van a recordar que estamos en un mundo imperfecto. Te pedimos que pongas tu mano sanadora, Señor, ahora por misericordia. Si es una persona que se ha entregado a ti porque es tu hijo y por el nombre de Jesús en el que él ha creído, te pedimos lo sanes por misericordia en Cristo. Y si no se ha entregado a ti, te pedimos lo sanes por misericordia para que pueda venir a Cristo, para que vea cómo tú eres bueno y le estás mostrando que hay una sanidad más grande, la del corazón, que hay una enfermedad más grande, la del pecado, y que hay algo más tremendo que tú nos quieres dar que un tiempo de salud en esta tierra, y es vida eterna contigo después de esta vida. Señor, ten misericordia del que está enfermo. Tú sabes los enfermos, debilitados, como dice tu palabra, en su cuerpo en medio de nosotros. Todas las iglesias los tienen, porque todas las iglesias tienen personas que en algún momento, por la edad, por la contaminación, por el mundo, por las circunstancias, se enferman temporalmente y algunos crónicamente. A muchos tú has sanado. Yo he visto tu mano sanadora sobre mi vida y la vida de mi familia, la vida de personas a mi alrededor en la iglesia, en esta iglesia y en otras iglesias, pero a muchos otros tú permites que continúen en su proceso. En ambos tú te quieres glorificar, en unos para que vean tu mano sanándolos y en otros para que vean tu mano sosteniéndolos y dándoles paz en medio de su proceso de enfermedad, así como dándoles paz en medio de su proceso de conflictos si es que tienen problemas. Señor, tú sabes cuántos conflictos se han desatado en las familias colombianas y del mundo en medio de la cuarentena. Tú sabes, Señor, que uno de los dichos que más he repetido yo cuando hablo con las personas y que escuché alguna vez es que si dos personas son muy buenas amigas, se deben poner a vivir juntas para que tal vez dejen de serlo y hasta se conviertan en enemigas. Tú sabes que el continuo roce, tu palabra lo dice, el rostro del hombre, aguza el rostro del hombre, se saca chispas o se pule, porque unos tenemos unos deseos, otros, y entre más tiempo estamos juntos, más conflictos pueden surgir, porque no somos perfectos, aún no estamos en gloria, somos pecadores, y aún los cristianos también somos tentados a entrar en conflictos, Señor, cuando estamos mucho tiempo juntos, encerrados, y más cuando el lugar es pequeño, y más cuando no hay mucho para hacer, y más cuando no se está acostumbrados a estar afuera. Señor, trae tu paz a los corazones. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras? De los corazones. No es de la cuarentena, es de los corazones. Lo que pasa es que como ahora los corazones están más juntos, más rápido entran en conflicto. Señor, trae paz a los corazones, trae reconciliación. Pero por eso te pedimos, trae arrepentimiento de los pecados y fe en Cristo, para que haya verdadera reconciliación contigo a través de la fe en Cristo y luego entre nosotros, Señor. Peleamos con todos porque estamos peleados contigo. No podemos decir que estamos bien contigo si estamos mal con todos. Definitivamente el corazón que tiene paz para con Dios tiene paz para dar a los demás. Así que pedimos tu paz que sobrepasa todo entendimiento en este tiempo. Conversiones a los que no están en Cristo y reconciliaciones y verdadera profundidad en la paz de tu Hijo Jesucristo a quienes ya son creyentes, para que podamos vivir este tiempo en armonía. Señor, y te pedimos a todas las escalas de las necesidades, en necesidades económicas que se están dando mucho, hay muchos que están sin trabajo, hay muchos que están con trabajo y con dificultades
para sostener su trabajo, para sostener su empleo por la economía decaída, si son líderes de negocio o dueños de negocio, si son empleados pensando si su patrón podrá seguir sosteniendo su negocio frente a los cambios en la economía, si son empleados pensando que no nos reduzcan el personal, si son patrones pensando que nos llegue recurso de algún lugar para seguir sosteniendo empleos, si son independientes, Señor, pensando que haya clientela porque podemos ser autorizados para trabajar, pero necesitamos clientela, Señor, da todo lo que cada uno necesita. Te pedimos empieces a reactivar la economía en medio de las concesiones y reaperturas que está haciendo el gobierno o permitiendo, y nos des sabiduría para quienes trabajábamos solo presencialmente o visitando clientes. Ahora tú nos des la habilidad que antes no teníamos para hacerlo virtualmente a través del internet y conectar más rápidamente con aquellos que tienen la necesidad de nuestro producto, de nuestro servicio. Trae sabiduría, trae reactivación de la economía, trae recursos, Señor. No solamente que se gestionen recursos a través del gobierno, y te pedimos que sean todos los que tú destines para ello, que se siga moviendo, sino que también se gestionen recursos propios entre nosotros mismos, que haya más asociación entre las personas que tienen alguna clase de capacidad o de trabajo especial con otros que tienen otra, y empecemos a unirnos más, a colaborarnos más. Venezuela está siendo un ejemplo de eso, lastimosamente es un ejemplo de decaimiento en economía, pero sabemos personas que han llegado hasta el nivel, por la dificultad económica, de hacer trueques. Yo le doy este servicio, usted me da este servicio, yo le doy este producto que tengo en la capacidad de producción de mi empresa, usted me da el suyo. Señor, trae sabiduría, quita los rencores, quita los resentimientos y las envidias, y trae reconciliaciones laborales y empresariales para que se pueda reactivar la economía. Y que no solamente los recursos vengan del gobierno en préstamos porque nos endeudan más, sino que vengan de la generosidad y el trabajo en equipo, en conjunto de los diferentes sectores, en medio de nuestra tierra, en medio de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, que los que están siendo reactivados, pueblos en la economía, empiecen a mover dinero y capacidad económica para impulsar otros que todavía no han sido reactivados en ciertas áreas y en las ciudades más afectadas. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que todos veamos como un tesoro más grande la reconciliación contigo, la paz contigo y la riqueza de tu presencia en nuestras vidas, que el dinero en nuestros bolsillos. Porque, Señor, si primeramente seguimos tu reino y tu justicia, todo lo demás, tú lo has dicho en tu palabra, no lo darás como añadidura. No es al revés, no es primero consiguiendo lo del día a día para luego buscarte a ti, es primero buscarte a ti, para que tú nos des paz, sabiduría, reconciliación, la riqueza de tu presencia y luego la dirección para poder hacer negocios y emprender empresas, realizar trabajos, conseguir recursos y tener el pan de cada día. Ayúdanos, oh Santo Señor. Así hay muchas necesidades más, Señor, las ponemos todas en tus manos y te pedimos que cada una de ellas las personas las vean como oportunidades para conocerte a ti, que eres más grande que un sanador, porque eres sanador, que eres más grande que un proveedor, porque definitivamente eres proveedor, que eres más grande que un reconciliador, porque eres reconciliador, que eres el Dios que necesita nuestro corazón, el que trae paz continua y nos da felicidad eterna, vida eterna en Cristo. Damos gracias a ti en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Michael, feliz noche. Igualmente. Dios los bendiga.